Muy buenos días a los estimados miembros del jurado, doctora Leslie Vargas, doctora Erika Pérez, doctora Anabel Villarruel, doctor César Molina, a mi tutora la doctora Josefa Elisa Camargo y a la comunidad académica de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Me complace estar en este espacio para presentar los hallazgos de mi investigación doctoral, un trabajo que no solo era un requisito académico, sino un compromiso ético con la transformación de la educación universitaria en nuestro país. Antes de profundizar en la tesis, me permito compartir brevemente quién soy. Mi camino académico comenzó como técnico superior universitario en Administración en Informática, lo que me dio las bases técnicas que luego integré con mi pasión por la enseñanza, licenciarme en Educación Integral, en el área de concentración de lengua y literatura. A lo largo de mi carrera he cursado una especialización en evaluación, una maestría en gerencia educativa y un doctorado en gestión para la creación intelectual. Actualmente contribuyo a la comunidad científica como revisora en revistas internacionales de El Salvador y Ecuador y formo parte del comité científico del sello editorial Sinergi en Perú. Mi experiencia docente y administrativa en instituciones como el UFRON y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez me ha permitido observar de cerca la brecha entre la tecnología y la pedagogía crítica, lo que me llevó a escribir mi primer libro sobre estrategias de evaluación digital y finalmente a la investigación que presento hoy. Toda esta experiencia previa ha sido el motor para desarrollar la investigación que hoy les presento y está intitulada Cualidades digitales docentes para una praxis crítica multimodal. La línea de investigación a la cual se circunscribe mi investigación es Pedagogía y Didáctica Crítica, atendiendo a la pedagogía crítica revolucionaria. Mi nombre es María Gisela Labrador Toro. En virtud de lo anterior, el estudio se centra en las cualidades digitales de los docentes de posgrado de la maestría en Ciencia de la Educación. Se investiga cómo el docente transita en una conciencia técnica a una conciencia crítica dentro de los sistemas multimodales de enseñanza. La problemática, revolución digital, tecnología versus uso. La usabilidad tecnológica no garantiza per se una interconexión significativa ni calidad educativa. La saturación de datos exige soberanía cognitiva y criterios éticos antes que destrezas meramente técnicas. Así pues, la crisis de identidad, el docente corre el riesgo de volverse invisible tras las herramientas o convertirse en un operario. Ante este escenario surge la contextualización sociohistórica y técnica, la cual produce la emergencia de una realidad compleja constituida por la hegemonía del dato, la educación bajo el asedio de la racionalidad instrumental y el colonialismo digital, la soberanía tecnológica nacional, respuesta del Estado venezolano a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria ante la brecha y el bloqueo tecnopedagógico. Territorialidad académica. La UNERS en el núcleo de la grita como nodo de resistencia donde la forma de repositorio amenaza la praxis humanizadora. A su vez, la cartografía de la realidad obedece a tres dimensiones. La dimensión macro corresponde a la globalización y multimodalidad pospandemia. La dimensión meso son todas aquellas políticas nacionales de educación a distancia. Y la dimensión micro es la subjetividad del docente de la UNERS. En consonancia con lo anterior, el objeto ante la crisis pedagógica del repositorio nos invita a conocer el nudo problemático, donde se evidencia la transposición didáctica ciega, una migración técnica sin reflexión pedagógica que reduce el aula a un almacén digital. Por tanto, existe una mecanización del saber, el saber fragmentado en PDFs y enlaces sin mediación humana. Del mismo modo,
el aislamiento ontológico. El docente se invisibiliza tras la interfaz, perdiendo su rol transformador y convirtiendo la educación bancaria digital en el estudiante que consume datos, pero no construye conocimiento. Ante este panorama recobra fuerza la siguiente frase: la frialdad del dato sustituye el calor del debate pedagógico. La praxis crítica multimodal constituye el eje articulador de esta investigación, estableciendo un puente directo hacia la soberanía cognitiva. Bajo esta premisa, el docente emerge como un orquestador semiótico, capaz de gestionar la convergencia de múltiples lenguajes en favor de una enseñanza descolonizada. Este tránsito redefine el horizonte teórico a través de 3 dimensiones: la cualidad digital como postura política, la multimodalidad crítica como estrategia de unidad pedagógica y la praxis de la libertad como el mecanismo dialógico para trascender la pasividad tecnológica. Por lo tanto, la brújula y mi propósito medular que ha dinamizado este estudio consiste en generar un constructo teórico sobre las cualidades digitales docentes para una praxis digital crítica multimodal en los docentes de posgrado del programa de la Maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en el núcleo de La Grita. Para desentrañar esta realidad me sumergí en el paradigma interpretativo, con el uso de un enfoque cualitativo para indagar en la cosmovisión y las subjetividades de las voces de los informantes clave. Para ello utilicé el método de la etnografía, lo que me permitió habitar los entornos digitales de los docentes y estudiantes de la Maestría en Ciencias de la Educación durante 6 meses. Y trabajé con 12 informantes claves. Las técnicas de recolección de información fue la observación participante virtual a través de los foros, el Classroom, el WhatsApp y la entrevista semiestructurada. Y a través de la teoría fundamentada, realicé una codificación abierta. Inicié con transcribir las entrevistas, luego hacer una lectura minuciosa de párrafo por párrafo para extraer los conceptos, códigos y categorías en la codificación axial. Ya ahí me fui relacionando con las subcategorías para ir conformando familias de subcategorías con una categoría para ir explicando de manera más consciente el fenómeno. Y luego la categoría o la codificación selectiva, que emergió de la comparación constante entre las categorías que surgieron de la codificación axial, desde el nivel mayor de abstracción, lo cual me permitió escuchar el dato vivo detrás de la pantalla. Para dar inicio a este recorrido, me planteo como primer objetivo específico develar las cualidades digitales que los docentes de la Maestría en Ciencia de la Educación reconocen en su propia subjetividad y cómo éstas se manifiestan al habitar escenarios insurgentes. Para este develamiento me apoyo en lo que denomino una teoría definitoria de alto calado, la individuación técnica y cosmotécnica de Yud Hui. Bajo esta mirada, la cualidad digital no es usar la técnica como un operario, sino asociarse con ella. El docente se asume como un ser técnico que resuelve problemas existenciales mediante la transducción. Esta visión se amalgama con la conciencia de la incompletitud de Paulo Freire. Proponemos que las cualidades digitales emergen justamente cuando el docente reconoce su propia inseguridad y transita de una conciencia ingenua que ve la tecnología como simple herramienta hacia una conciencia crítica, donde la tecnología es una mediación humana para la libertad. Es precisamente en este tránsito de la conciencia ingenua a la conciencia crítica, donde las cualidades digitales docentes dejan de ser etiquetas curriculares para convertirse en categorías de acción.
mediación, dialogicidad y alteridad. Para comprender cómo se manifiestan, acudimos a la intersección entre Vygotsky y Siemens, donde la perspectiva, las cualidades, no son propiedades aisladas, sino herramientas culturales que emergen de la zona de desarrollo próximo. Aquí, el docente de posgrado no solo usa una plataforma, sino que actúa como un andamio humano. Bajo la mirada del conectivismo, estas cualidades le permiten dejar de ser un simple usuario para convertirse en un nodo crítico que denota de sentido ético a la red. Sin embargo, esta red no es un espacio acéntico. Por ello, incorporamos la visión de Henry Giroux, quien nos recuerda que estas cualidades son, ante todo, actos de agencia. El docente se reconoce como un intelectual transformativo, alguien que habita los escenarios digitales no para transmitir datos de forma mecánica, sino para ejercer una resistencia frente a la lógica del consumo, cuestionando las estructuras de poder que subyacen en el código. Para la recolección de información se empleó en este primer objetivo específico la etnografía mediante la observación y el análisis de subjetividades en discusiones de comunidades virtuales de aprendizaje y entornos multimodales de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Los hallazgos revelan una ruta de transformación en la subjetividad docente. Cultura técnica. El docente trasciende el rol del usuario pasivo para convertirse en intérprete del código social, reconociendo la técnica como una fase esencial de la mediación humana. Al mismo tiempo, la asociación hombre-máquina crea la cualidad digital, que se aleja de la destreza manual para centrarse en la comprensión del objeto técnico por dentro, recuperando así la autonomía frente a la esclavitud operativa. En esta misma línea tenemos otro hallazgo como lo es la acción insurgente. Las plataformas de gestión SGA dejan de ser estructuras rígidas y son transformadas en espacios de liberación, rompiendo el monismo tecnológico en favor de la autonomía pedagógica. Finalmente, la identidad subversiva, donde el docente habita el fallo técnico no como obstáculo, sino como una oportunidad de co-construcción, donde el imprevisto fortalece el vínculo pedagógico. Por último, como conclusión a este objetivo, puedo afirmar que la cualidad digital en la subjetividad del docente universitario, aunque posea una génesis instrumental, se funda en una disposición ética y política. Estamos ante un docente que intenta ser insurgente en su práctica, que a pesar de los desafíos y las limitaciones, se esfuerza por convertir la formación profesionalizante en una verdadera praxis. Avanzo hacia el segundo objetivo específico, el cual se propone interpretar los significados y percepciones que los docentes de maestría atribuyen a los fenómenos digitales cuando interactúan en entornos multimodales y cómo estos sentidos moldean su acción pedagógica. Ante esta situación, no solo me interesa qué herramientas usan los docentes o los facilitadores, sino cómo esos sentidos que ellos construyen terminan moldeando su acción pedagógica real. Para este nivel interpretativo me apoyo en la sociosemiótica de la multimodalidad de Günter Krebs. Bajo esta lente entendemos que el docente no es un consumidor de contenidos, sino un agente creador de signos. El concepto clave aquí es la affordance o potencialidad. Esto significa que el docente selecciona intencionalmente imagen, sonido e hipertexto porque comprende que la palabra sola ya no alcanza para construir los sentidos que la sociedad actual demanda.
Esta capacidad de crear significados dispara una evolución profesional digital que hemos analizado desde el aprendizaje transformativo de Mezirow y la andragogía de Canoules. Lo que descubrimos es que el facilitador de posgrado vive su evolución como un acto de soberanía y autodidaxia. No espera una capacitación vertical, sino que cambia su marco de referencia en asociación con sus pares. Desde la mirada de Peter Mallaren, esta evolución es un ritual de paso. El docente deja atrás la técnica aséptica para abrazar un compromiso con la justicia social digital. Es como lo dictaría una síntesis freiriana, la praxis en movimiento. El docente reflexiona y actúa sobre la tecnología, no para repetir modelos impuestos, sino para inventar un camino pedagógico propio, asumiéndose como un sujeto histórico dueño de su narrativa. Y finalmente, es importante destacar que este proceso de interpretación fue posible gracias a la teoría fundamentada. Esta metodología me permitió que las categorías no fueran impuestas, sino que emergieran directamente de los datos empíricos, otorgando la flexibilidad necesaria para captar la riqueza de la interacción digital en su estado más puro. Al profundizar en los hallazgos de este segundo objetivo, emerge una realidad donde el docente deja de ser un gestor de archivos para convertirse en un estratega del sentido. He identificado 4 dimensiones que son sumamente claves en esta investigación. La primera me sumerge, en este caso a mí como investigadora, en la orquestación de modos. El docente descubre que el significado nunca es estático. Por ello utiliza diversos modos comunicativos para romper con el punto de vista único y hegemónico, permitiendo que el conocimiento sea siempre una construcción nueva. El segundo, la guerrilla semiótica, surge como una percepción fascinante de la tecnología, como herramienta de intervención a través de memes, videoensayos y contranarrativas visuales. El docente interviene el discurso establecido para generar espacios de crítica. Tercero, la superación del repositorio. Si bien existe el uso del repositorio como un depósito, hallamos una reflexión activa para trascenderlo. El docente busca convertir esos archivos en un escenario de construcción, de sentido compartido, de ver lo utilitario de esos repositorios. Y como cuarto tenemos la conectividad sensible. Frente a la frialdad de las cifras y los datos, el docente apuesta por inyectar criticismo a la realidad virtual, buscando conectar lo emocional y lo corporal con el estudiante en un acto de profunda humanidad digital. Y como un paso, si se quiere, para la conclusión fundamental de este objetivo, es preciso mencionar que observé en los docentes que habitan una conciencia crítica que les permite transitar de una educación bancaria digital hacia una praxis de la liberación. Se entiende ahora que la praxis digital multimodal no es una técnica de diseño o de estética, sino una estrategia de resistencia semiótica. En manos de estos docentes, la pantalla deja de ser un muro para transformaciones en un puente facilitando la soberanía cognitiva a través de la diversidad de lenguajes. Este es nuestro eje pedagógico crítico. El docente asumiéndose como ese intelectual transformativo que nos descubriría Heroes, ejerciendo una praxis política desde Mallaren para alcanzar finalmente lo que Michael Apple denomina la soberanía curricular.
El tercer objetivo de esta tesis se centra en elaborar matrices epistémicas para la formulación de constructos teóricos acerca de las cualidades docentes en la praxis digital crítica multimodal. Es el momento donde la teoría y la realidad convergen para dar vista al constructo. De esta dialéctica emergen las dimensiones del constructo que constituyen el corazón de mi propuesta. Como primera dimensión ético-política, puedo decir, el docente asume un compromiso inquebrantable con la soberanía cognitiva y el bienestar colectivo por encima del consumo digital. Dimensión didáctica, que marca una ruptura definitiva con la forma máquina, proponiendo arquitecturas de conocimiento verdaderamente democráticas. Dimensión ontológica, centrada en el rescate de la subjetividad y del ser, que siente, piensa y habita la virtualidad. Dimensión instrumental, reenfoca hacia la mentoría y la orientación, buscando siempre el empoderamiento del estudiante. Estas dimensiones no son aisladas ni rígidas, más bien son hilos interconectados que tejidos juntos forman la nueva praxis del docente universitario. Para dar rigor a los hallazgos presentados, pueden visualizar en la diapositiva la matriz de abstracción crítica, donde la evidencia empírica se amalgama con la profundidad teórica a través de 3 categorías emergentes. Primero, la mediación pedagógica insurgente. Allí pueden observar que existe una saturación alta en el diseño de experiencias activas. Como indica la evidencia, el desafío es orquestar el aprendizaje en un justo equilibrio. Allí la profundidad crítica reside en superar la transposición didáctica ciega, donde el docente actúa como orquestador para evitar la mecanización del encuentro pedagógico. Y la segunda categoría es la evaluación dialógica del progreso digital. Se evidenció allí un hallazgo revelador, como es la inseguridad como potencia. Frente al uso de formularios técnicos, el docente reconoce su sentir como una ruptura con la praxis bancaria. La evaluación deja de ser un depósito de resultados para transformarse en un encuentro humano, priorizando la humanización de la métrica sobre el estándar técnico. Y la tercera categoría la representa la gestión del encuentro humano en la red. Finalmente aquí emerge la gestión como una forma de resistencia ante el desafío de lidiar con las diversas habilidades de los estudiantes. El docente aquí asume la mediación como un acompañamiento ontológico. No se trata de administrar tareas, sino de construir un puente que reconozca al estudiante como un sujeto con historia dentro de la virtualidad. En síntesis, esta matriz demuestra que las cualidades digitales no son destrezas aisladas, sino una respuesta ética que busca rescatar la esencia humana en el ecosistema digital de la UNERS. Como resultado de este transitar investigativo, presento mi producción intelectual final, el constructo titulado Cualidades digitales docentes para una praxis crítica multimodal. Esta propuesta no es un material de procedimientos, es un constructo teórico insurgente. Su propósito es trascender lo puramente técnico para habitar la red como un territorio de liberación política y ontológica. Para ello me inspiré en la ética del hacker, pero rescatando un sentido original. El hacker no como un pirata informático, como todos lo conocemos, sino como un curioso técnico pedagógico. Bajo esta mirada, la praxis del docente universitario se define por 3 rasgos de insurgencia. El primer rasgo de insurgencia es la pasión por el conocer, que nos obliga a desarmar la caja negra de los algoritmos. La segunda, la libertad de la información,
para democratizar radicalmente el saber, como lo decía Heroes. El tercero, la subversión del diseño, para usar las herramientas digitales en favor de la pedagogía y no de la lógica del mercado. Inspirados en Pekka Immanen, propongo el nacimiento del docente como un hacker crítico, un profesional que rechaza el modelo rutinario de la educación industrial y abraza el gozo de la creación semiótica. Es un artesano del código social que busca por encima de todo la soberanía cognitiva. Finalmente, mi constructo se despliega en 3 dimensiones de la cualidad insurgente, como es la ontología, la ética y la político-pedagógica. La ontología, que se refiere a que rescata al ser que habita la virtualidad, asumiéndose la mediación como un desafío a la voluntad docente. La ética, que busca revertir la frialdad de los datos para construir una sabiduría humana compartida. Y lo político-pedagógico, donde la red se convierte en un espacio de lucha democrática y el docente se erige como un gestor de resistencia. Para sintetizar la arquitectura de esta investigación, presento la lógica del constructo teórico, la cualidad digital crítica. No es una suma de destrezas, sino una representación simbólica que se articula en 4 pilares fundamentales. El primero, la individualización técnica, donde el docente se reconoce como ser técnico. El segundo, la orquestación semiótica, que nos permite armonizar múltiples lenguajes. El tercero, la conciencia digital, como despertar frente al código. El cuarto y finalmente, la praxis de la libertad, que es el fin último de nuestro quehacer, porque como ustedes han podido visualizar durante todo este camino, la tecnología no es un muro de datos fríos, es un puente para encontrarse en libertad. La interfaz de mediación humana, este puente se sostiene sobre lo que denomino la interfaz de mediación humana. Propongo que el docente despliegue 3 cualidades de acompañamiento esenciales. El primero, la inteligencia, para filtrar soberanamente la saturación informativa. El segundo, la voluntad, como un compromiso ético para que la pantalla no distorsione la búsqueda de la verdad. Y el tercero, el corazón, porque entendemos la multimodalidad como un acto de amor y un encuentro genuino entre personas, no entre nodos. Por último, la soberanía cognitiva y esperanza. Esta tesis se proyecta hacia un horizonte de transformación. Mi meta es contribuir a la soberanía cognitiva del pueblo venezolano a través de una praxis insurgente que rechace el monismo tecnológico corporativo. Nos alineamos con el objetivo de desarrollo sostenible para garantizar una educación inclusiva y equitativa, pero le damos un sello propio: el empoderamiento del prosumidor digital. Caminamos pues hacia una universidad descolonizada, donde la multimodalidad sea el vehículo de una sabiduría humana compartida y permitiendo a su vez que cada docente y cada estudiante sea dueño de su propia historia. Muchas gracias por su atención. Quedo a disposición del jurado.